Hamás ha liberado a los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida. Hola. Soy Pedro Alcalá y bienvenidos a Actualidad Internacional. Hoy analizaremos el histórico acuerdo de paz en Gaza, las tensiones con Rusia y China, y cómo los mercados libres impulsan la prosperidad global. Comenzamos. Un momento histórico ilumina hoy el Medio Oriente. Hamás ha liberado a los últimos 20 rehenes israelíes con vida, culminando 737 días de cautiverio iniciado el 7 de octubre de 2023. Esta liberación masiva representa el primer gran triunfo diplomático del presidente Trump, quien convirtió su promesa electoral de terminar conflictos en realidad tangible apenas meses después de regresar al poder. Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en 2 ubicaciones del enclave palestino. 7 cautivos en el norte, 13 en el sur. Todos cruzaron hacia territorio israelí en helicópteros militares transportados al Hospital Sheba en Tel Aviv. Las escenas transmitidas en directo mostraron familias llorando de alegría tras años de incertidumbre. Entre los liberados se encuentran 3 ciudadanos con doble nacionalidad americana-israelí, agregando presión política directa que la Casa Blanca utilizó como palanca negociadora. El operativo transcurrió sin incidentes, con coordinación militar precisa que involucró fuerzas israelíes, egipcias y personal internacional. El intercambio tiene un precio significativo. Israel liberará aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 250 cumpliendo largas condenas por ataques terroristas. El acuerdo, mediado por Washington con participación de Egipto y Qatar, contempla retirada gradual de fuerzas israelíes del enclave en fases de 45 días, entrada masiva de ayuda humanitaria supervisada internacionalmente y el desarme progresivo de Hamás bajo verificación de terceros. Críticos conservadores israelíes consideran el precio demasiado alto, pero las familias de rehenes celebran el fin de la pesadilla. En Tel Aviv, miles se congregaron en la Plaza de los Rehenes, que durante más de 2 años sirvió como punto focal de manifestaciones exigiendo acción gubernamental. La torre de control del aeropuerto Ben Gurión agradeció públicamente a Trump mientras Air Force One aterrizaba en ceremonias sin precedentes. Después de 2 años de guerra devastadora, no quedan rehenes vivos en Gaza. Esta victoria diplomática demuestra que firmeza estratégica combinada con presión sostenida genera resultados concretos donde otras aproximaciones fracasaron repetidamente durante años. De los rehenes liberados a la celebración internacional. La cumbre de paz se celebra hoy en Sharm el Sheikh, donde más de 20 líderes mundiales respaldan el plan estadounidense que termina 2 años de guerra en Gaza. Trump, recién llegado desde su discurso en la Knesset, lidera esta reunión como mediador principal, consolidando su imagen como artífice de paz en una región que por décadas resistió soluciones duraderas. La convocatoria egipcia demuestra poder de atracción extraordinario. Entre los asistentes figuran jefes de gobierno de Francia, Alemania, Reino Unido y España, junto con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y otros estados árabes moderados. El presidente egipcio al-Sisi recibió a Trump con honores militares excepcionales, agradeciéndole públicamente su capacidad sin precedentes para lograr lo imposible. Las calles de Sharm el Sheikh exhiben gigantografías de ambos líderes con mensajes de paz en árabe, inglés y hebreo. La cumbre representa validación internacional del liderazgo estadounidense en momento donde Europa carece de influencia decisiva en conflictos de esta magnitud. Ni Israel ni Hamás tienen representantes directos en la cumbre, subrayando el carácter internacional del respaldo al acuerdo mediado por terceros. Netanyahu declinó asistir alegando que debía permanecer en Israel durante celebraciones nacionales por la liberación de rehenes. La ausencia de representación directa palestina refleja la realidad, Hamás carece de legitimidad diplomática internacional. Pedro Sánchez, presente en Egipto con otros líderes europeos, declaró que España afronta el acuerdo con esperanza pero también realismo. La primera fase ya se implementa, alto el fuego permanente, ayuda humanitaria masiva coordinada por agencias internacionales e intercambio completo de prisioneros en cronograma de 6 semanas. La segunda fase abordará reconstrucción física de Gaza con financiamiento árabe europeo, desarme verificable de Hamás bajo supervisión internacional y establecimiento de gobernanza futura del enclave. Los mercados financieros globales respondieron con optimismo inmediato ante estabilización del conflicto más volátil del planeta. De la cumbre internacional a la recepción triunfal. Trump llegó a Israel como victorioso, aclamado por multitudes celebrando el regreso de sus seres queridos. La imagen del presidente firmando el libro de honor de la Knesset, ovacionado más intensamente que Netanyahu, marca un momento histórico sin precedentes en las relaciones entre ambas naciones. Ningún líder extranjero había recibido aclamación comparable en el Parlamento israelí. Trump llega como victorioso, y con razón, declaró un analista de radio del ejército, reflejando el sentimiento generalizado en Israel.
Se distribuyeron gorras Make America Great Again personalizadas con Trump, el presidente de la paz, entre legisladores y ciudadanos. Su discurso fue interrumpido repetidamente por aplausos de pie que duraron varios minutos. Netanyahu lo presentó como el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca y anunció su nominación al Premio Israel, el honor civil más alto del país, prediciendo que ganará el Premio Nobel de la Paz en 2026. Esta predicción, considerada audaz, refleja la magnitud del logro diplomático percibido en Israel. En Tel Aviv, cientos de ciudadanos realizaron rituales celebratorios de Sukkot en plazas públicas, donde la tradición judía dice que los deseos expresados el sexto día de la festividad se cumplen. Familias enteras agradecieron públicamente la intervención estadounidense. El orador de la Knesset, Amir Ohana, comparó a Trump con Ciro el Grande de Persia, quien liberó a judíos del cautiverio babilónico, declarando que hay que remontarse 2500 años en historia judía para encontrar paralelo histórico comparable. Trump definió el acuerdo como el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo, añadiendo que cuando usas fuerza combinada con inteligencia diplomática, los resultados hablan por sí mismos. La capacidad de traducir presión militar sostenida en victoria diplomática definitiva consolida un modelo de liderazgo internacional que prioriza resultados tangibles medibles sobre retórica multilateral sin consecuencias prácticas. De la paz en Gaza a la guerra en Ucrania. La pregunta resuena en Kiev: ¿puede Trump replicar su éxito para terminar el conflicto ruso? El presidente Zelensky expresó hoy optimismo tras el alto el fuego en Gaza, declarando que cuando la paz se logra en una parte del mundo, trae más esperanza a otras regiones. Esta declaración refleja expectativas ucranianas de recibir atención diplomática estadounidense equivalente a la dedicada al Medio Oriente. Zelensky mantuvo conversaciones telefónicas con Trump en 2 días consecutivos, presionando para obtener más armamento estadounidense avanzado antes de cualquier negociación. El mandatario ucraniano calificó ambas conversaciones como muy productivas, señalando que discutieron fortalecimiento urgente de defensa aérea ante oleadas de ataques rusos y capacidades de largo alcance para golpear infraestructura militar profunda en territorio ruso. El mensaje implícito es claro: si Trump consiguió paz en Gaza mediante presión estratégica y negociación respaldada por fuerza, Ucrania espera el mismo compromiso sin ambigüedades. La invasión rusa de febrero 2022 desató el mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y economías globales desestabilizadas por sanciones, interrupciones energéticas y escasez alimentaria. Zelensky añadió que si alto el fuego y paz se han logrado para Medio Oriente, el liderazgo decidido de actores globales ciertamente puede funcionar para nosotros también. La comparación es deliberada: Ucrania busca posicionarse como prioridad estratégica estadounidense equivalente a Israel. La reunión del viernes será determinante para el futuro del conflicto. Zelensky busca garantías escritas de suministro militar de largo plazo, incluidos sistemas avanzados de defensa antimisiles y aeronaves de cuarta generación, mientras Trump evalúa términos realistas para presionar negociaciones que Putin acepte sin perder legitimidad doméstica. El éxito diplomático en Gaza establece credenciales internacionales impresionantes, pero Europa del Este presenta complejidades geopolíticas de magnitud completamente diferente con riesgos nucleares implícitos. De la esperanza de paz a la amenaza de escalada. Trump lanzó advertencia directa al Kremlin: negocie el fin de la guerra en Ucrania o enfrente el envío de misiles Tomahawk con alcance suficiente para golpear Moscú. La declaración desde Air Force One representa el mensaje más agresivo hacia Rusia desde su regreso al poder, marcando cambio dramático en la aproximación diplomática hacia el conflicto ucraniano. Los misiles Tomahawk, con alcance de 2.500 kilómetros, pueden impactar objetivos estratégicos en el corazón de Rusia desde territorio ucraniano occidental. Trump reconoció la gravedad del armamento, calificándolo como un nuevo escalón de agresión militar, pero justificó la amenaza como herramienta de presión absolutamente necesaria para forzar negociaciones serias. Podría decirle a Putin: si esta guerra no se resuelve en plazo razonable, voy a enviarles Tomahawks que cambiarán completamente el equilibrio estratégico. Quiero ver la guerra resuelta ya, declaró categóricamente tras discutir opciones militares con Zelensky durante conversaciones telefónicas prolongadas. La reacción del Kremlin fue inmediata y alarmada. El portavoz Peskov calificó la situación como un momento muy dramático en relaciones ruso-americanas y expresó extrema preocupación sobre consecuencias impredecibles de tal escalada. El expresidente Medvedev, conocido por retórica inflamatoria, advirtió que la provisión de Tomahawks a Kiev podría terminar muy mal para todos los involucrados, primero para el propio Trump. Moscú insiste en que distinguir entre Tomahawks convencionales y nucleares durante vuelo es técnicamente imposible, creando riesgo de respuesta nuclear preventiva basada en información errónea.
Trump lamentó públicamente el ritmo devastador de bajas militares, estimando entre 5.000 y 7.000 soldados muertos semanalmente en ambos bandos, cifras que superan pérdidas estadounidenses durante toda la guerra de Vietnam en promedio mensual. La estrategia parece transparente, paz negociada desde posición de fuerza militar abrumadora, no desde debilidad diplomática que invite a agresión adicional. De la amenaza de Trump a la reacción aliada. La confirmación llegó desde Kiev. Trump recibirá a Zelensky este viernes en la Casa Blanca para discutir armamento avanzado y estrategias concretas para terminar la invasión rusa. Paralelamente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó advertencia contundente al Kremlin reforzando la posición estadounidense y demostrando unidad transatlántica frente a agresión rusa. Rutte fue tajante durante conferencia de prensa en Ljubljana: si Rusia fuera tan idiota como para atacarnos directamente, sería guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Sería muy diferente de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ex primer ministro holandés subrayó que no podía profundizar en detalles operativos específicos para no proporcionar ventajas informativas innecesarias a Moscú, pero su mensaje fue cristalino: un ataque contra cualquier Estado miembro activaría automáticamente el artículo 5 del Tratado Fundacional, desencadenando respuesta militar colectiva inmediata de 32 naciones con capacidades nucleares y convencionales abrumadoras. El secretario también alertó sobre capacidades militares rusas en desarrollo acelerado. Los nuevos misiles hipersónicos rusos pueden alcanzar capitales europeas en pocos minutos, reduciendo dramáticamente tiempos de advertencia y respuesta. Esta advertencia complementa evaluaciones de inteligencia alemana, publicadas recientemente, que anticipan que Moscú podría estar materialmente preparada para conflicto directo con la OTAN antes de 2029, especialmente si logra consolidar ganancias territoriales en Ucrania. El canciller alemán Merz, presente en Egipto durante la cumbre de Sharm el-Sheikh, instó públicamente a Trump a ejercer sobre Rusia la misma influencia diplomática respaldada por amenazas creíbles que aplicó exitosamente en Gaza. La estrategia occidental emerge coordinada y clara: unidad aliada inquebrantable, amenazas militares verificables y forzar a Putin hacia negociaciones desde posición de debilidad estratégica insostenible. De la tensión militar a la guerra económica. Trump amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% sobre productos chinos en respuesta a restricciones de exportación de tierras raras implementadas por Beijing. Esta escalada comercial dramática, prevista para 1 de noviembre, reaviva confrontación que parecía encaminada hacia distensión tras meses de negociaciones discretas. China anunció el 9 de octubre controles de exportación expandidos sobre 12 de 17 metales de tierras raras clasificados como estratégicos, efectivos desde 1 de diciembre. Beijing justificó la medida citando intereses de seguridad nacional inalienables y acusando a Washington de dañar sistemáticamente intereses económicos chinos mediante sanciones tecnológicas previas contra empresas como Huawei y Smith. Las tierras raras son cruciales para fabricación de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, semiconductores avanzados, turbinas eólicas y armamento militar de alta precisión. China controla aproximadamente 90% de producción global refinada, otorgándole monopolio casi absoluto sobre cadena de suministro crítica. Trump respondió mediante Truth Social: Estados Unidos impondrá un arancel del 100% sobre China, por encima de cualquier arancel que actualmente estén pagando estos productos. Añadió que también implementará controles restrictivos sobre todo software crítico que pueda comprometer seguridad tecnológica estadounidense. Esta no es la primera ocasión donde China utiliza restricciones sobre tierras raras como arma geopolítica. Ya lo hicieron en marzo durante el pico de guerra arancelaria bilateral que sacudió mercados globales. La tregua de 90 días acordada en agosto, extendida 2 veces mediante negociaciones telefónicas entre altos funcionarios, ahora peligra seriamente apenas semanas antes del encuentro presencial crucial entre Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. Los mercados financieros asiáticos y europeos observan nerviosos esta renovada volatilidad comercial que amenaza cadenas de suministro globales. De la amenaza arancelaria a la calma de mercados. Los inversores suspiraron aliviados cuando Trump adoptó tono considerablemente más conciliador hacia China 48 horas después de amenazar con aranceles del 100%. Los mercados bursátiles estadounidenses rebotaron significativamente mientras el presidente declaraba: creo que estaremos bien con China, añadiendo que mantiene una gran relación personal con Xi Jinping basada en respeto mutuo entre líderes que comprenden intereses estratégicos. Este cambio de tono no es accidental sino estratégico y calculado. Trump escribió en Truth Social: no se preocupen por China, todo estará bien al final. El muy respetado presidente Xi simplemente tuvo un mal momento bajo presión doméstica. Él no quiere una depresión económica devastadora para su país, ni yo tampoco para el mío. La volatilidad táctica deliberada parece parte integral de la estrategia negociadora: presión máxima pública seguida de apertura diplomática privada que permite salidas honorables para ambas partes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent,
confirmó durante entrevista que Trump se reunirá con Xi en Corea del Sur como estaba previsto durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que comienza el 31 de octubre en Seúl. Creo que esa reunión seguirá adelante como está planificado y será productiva, aseguró, proporcionando certidumbre inmediata a inversores nerviosos que tenían cancelación que habría señalado ruptura diplomática profunda. El vicepresidente Vance añadió contexto estratégico, el presidente de Estados Unidos tiene muchas más cartas económicas y diplomáticas que la República Popular China en cualquier confrontación prolongada. Los mercados interpretan correctamente este patrón ahora reconocible, amenazas públicas calculadas para establecer posición negociadora fuerte inicial, seguidas de pragmatismo diplomático que protege intereses empresariales mutuos y evita colapso económico bilateral que dañaría a ambas naciones. De los mercados optimistas a las voces empresariales chinas. Joe Tsai, presidente de Alibaba Group, expresó sorprendente optimismo sobre relaciones comerciales entre Estados Unidos y China durante entrevista publicada hoy. Su evaluación contrasta con retórica oficial reciente y ofrece perspectiva desde el sector privado chino, tradicionalmente más pragmático que aparatos gubernamentales que priorizan consideraciones políticas sobre económicas. Soy bastante optimista de que no vamos a caer en una carrera hacia el fondo destructiva, declaró Tsai al margen de un partido de la NBA, donde el ejecutivo chino es propietario del equipo Brooklyn Nets desde 2019. Los líderes de ambos países tienen la sabiduría necesaria para llegar a un punto donde reconocen que esta es una relación económica enormemente simbiótica, añadió, subrayando interdependencias estructurales económicas que trascienden tensiones políticas temporales. Alibaba, fundada por Jack Ma, es el conglomerado tecnológico más grande de China con operaciones en comercio electrónico, computación en nube y pagos digitales. Tsai también abordó la competencia en inteligencia artificial, destacando dos ventajas competitivas únicas de China, la proliferación masiva de aplicaciones de consumo con cientos de millones de usuarios y una enorme base manufacturera industrial, que proporciona todos los grandes datos industriales necesarios para desarrollar buena inteligencia artificial aplicada a procesos productivos reales. Alibaba ha apostado masivamente por IA, comprometiéndose públicamente a 380.000 millones de yuanes en inversiones durante los próximos 3 años en centros de datos y desarrollo de modelos de lenguaje. La postura de Tsai refleja realismo empresarial fundamental, las corporaciones tecnológicas y manufactureras de ambos países dependen mutuamente para cadenas de suministro, mercados de consumo y desarrollo tecnológico. Esta interdependencia estructural profunda probablemente frena impulsos políticos hacia confrontación total que destruiría valor económico masivo para todos los actores corporativos involucrados en ambos lados del Pacífico. De las esperanzas comerciales a la evaluación de analistas. Expertos coinciden en que la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China representa alarma de corto plazo más que ruptura permanente, con ambas potencias buscando vías de salida que preserven intereses sin colapsar la economía global. Esta evaluación proporciona alivio a mercados que temían revivir el caos comercial de 2018. Stephen Olson, investigador del Instituto Isaac Yusof Ishak en Singapur, describe la relación actual como en un modo donde parecen enfocados en extinguir incendios forestales que han surgido, en lugar de discusiones profundas sobre desafíos estructurales subyacentes. Esta observación captura la dinámica, gestión de crisis reactiva en lugar de reformas sistémicas proactivas. La amenaza de aranceles del 100% generó alarma inicial, pero su posterior suavización sugiere que fue táctica negociadora antes del encuentro con Xi en Corea del Sur. Analistas especulan que las restricciones chinas sobre tierras raras constituyen coreografía previa a la reunión para fortalecer la posición de Beijing. Ambos líderes necesitan demostrar fortaleza ante audiencias domésticas mientras mantienen flexibilidad diplomática. Si estás disfrutando este análisis independiente de los eventos globales más relevantes, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Continuamos. De la guerra comercial a la guerra de espionaje. Un escándalo sacude al Reino Unido tras el colapso de un caso judicial contra dos hombres acusados de espiar para China. Christopher Cass y Christopher Berry vieron desestimados todos los cargos en septiembre, semanas antes del juicio programado, desatando controversia política que expone tensiones profundas entre el gobierno laborista y su aproximación pragmática hacia Beijing. Ambos, acusados bajo la Ley de Secretos Oficiales en abril 2024 por recopilar información clasificada perjudicial para seguridad británica, siempre mantuvieron su inocencia absoluta. El director de la Fiscalía de la Corona explicó públicamente que el caso colapsó porque no pudo obtenerse testimonio gubernamental oficial designando explícitamente a China como amenaza activa a la seguridad nacional británica en el momento específico de los delitos investigados. Esta designación formal era requisito legal procedimental para procesar bajo la Ley de Secretos Oficiales.
La líder conservadora Kemi Badenoch acusó directamente al gobierno laborista de Starmer de deliberadamente sabotear el juicio porque el primer ministro quiere congraciarse con Beijing para obtener inversiones chinas. Los conservadores señalan específicamente al asesor de seguridad nacional Jonathan Powell como responsable político de negar evidencia clasificada necesaria para sostener acusaciones. Powell, figura controvertida, jugó rol clave en aproximación de Tony Blair hacia China en años 90. El gobierno insiste enfáticamente que la decisión de abandonar el caso fue exclusivamente de la Fiscalía Independiente sin interferencia política. Sin embargo, el laborismo ha buscado activamente vínculos comerciales más estrechos con Beijing desde su victoria electoral en 2024, con múltiples visitas ministeriales de alto nivel a China en meses recientes. Esta aproximación pragmática que prioriza comercio ahora enfrenta acusaciones graves de debilidad institucional ante potencia autoritaria que explota apertura occidental. Del caso británico fallido a la acción decidida holandesa. En contraste marcado, el gobierno de los Países Bajos tomó control efectivo de Nesperia, fabricante de semiconductores propiedad china, en maniobra altamente excepcional justificada por preocupaciones de seguridad económica europea. La decisión subraya cómo gobiernos occidentales adoptan aproximaciones drásticamente distintas ante penetración china en sectores estratégicos que sostienen economías modernas y capacidades militares. El ministerio holandés invocó el domingo la raramente utilizada Ley de Disponibilidad de Bienes para intervenir en Nesperia, empresa con sede en Nimega pero propiedad mayoritaria de la China Wintex Technology desde 2019. Las autoridades argumentaron que deficiencias graves de gobernanza corporativa identificadas durante auditoría exhaustiva representaban amenaza inmediata para salvaguarda en suelo holandés y europeo de conocimiento tecnológico crucial para semiconductores avanzados utilizados en defensa. Esta es solo la segunda vez en 40 años que los Países Bajos invocan esta ley de emergencia económica, la primera fue durante crisis energética. Wintech rechazó categóricamente la intervención, calificándola como intervención gubernamental excesiva basada en sesgo geopolítico injustificado contra empresas chinas legítimas que operan internacionalmente. Las acciones de Wintech colapsaron 10% en la bolsa de Shanghái en negociaciones matutinas tras el anuncio, borrando $1.000 millones en capitalización bursátil. La compañía anunció mediante comunicado oficial que buscará todos los remedios legales disponibles bajo derecho internacional y tratados bilaterales de inversión. La Comisión Europea expresó estar en contacto cercano con autoridades holandesas durante todo el proceso de decisión y análisis legal. En 2023, el Reino Unido bloqueó la adquisición por Nesperia de Newport Buffer Fab en Gales citando seguridad nacional, estableciendo precedente jurídico. La coordinación occidental para limitar acceso chino estratégico a tecnología crítica de semiconductores se intensifica sistemáticamente independientemente de retórica conciliatoria pública, reflejando consenso transatlántico profundo sobre amenazas de largo plazo. De la acción holandesa a la advertencia de Farage. El líder de Reform Reino Unido y aliado cercano de Trump, Nigel Farage, advirtió hoy que el escándalo del espionaje chino colapsado amenaza fundamentalmente la relación de inteligencia entre Reino Unido y Estados Unidos. La declaración eleva las consecuencias del caso hacia implicaciones geopolíticas que podrían comprometer décadas de cooperación de seguridad transatlántica construida desde la Segunda Guerra Mundial. Farage fue directo en declaraciones públicas: Estados Unidos ha estado profundamente preocupado por nuestra debilidad institucional ante China desde el fiasco de Huawei hace años. Tras conocer detalles del escándalo actual, un republicano senior del Congreso me dijo personalmente: no queremos que los 5 ojos se conviertan en 6. Esto es muy serio para seguridad occidental. La referencia a Five Eyes, la alianza de inteligencia entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda establecida en 1946, subraya la gravedad. La implicación: Reino Unido podría perder acceso a inteligencia estadounidense clasificada si Washington concluye que Londres comparte información con Beijing indirectamente. Un funcionario de alto rango de la administración Trump advirtió mediante declaración filtrada: Estados Unidos ejerce extrema cautela al compartir información sensible con gobiernos extranjeros sujetos a coerción adversarial o penetración de inteligencia. Somos especialmente cuidadosos en jurisdicciones donde adversarios pueden operar con impunidad aparente sin consecuencias legales. Esta advertencia diplomática representa señal clara de desconfianza institucional. Republicanos congresionales instaron formalmente al Departamento de Justicia a reabrir el caso mediante mecanismos legales alternativos. La credibilidad británica como socio confiable de seguridad está en juego directo, con implicaciones que trascienden este caso específico y afectan profundamente el posicionamiento estratégico de Londres en la arquitectura completa de seguridad occidental en era de competencia entre grandes potencias. De amenazas externas a éxitos internos. Las políticas fronterizas de Trump han producido la frontera más segura de Estados Unidos en medio siglo.
el jefe de la patrulla fronteriza, Michael Banks, confirmó que durante el año fiscal 25, sus agentes arrestaron apenas 237.565 extranjeros que cruzaron la frontera suroeste ilegalmente, estableciendo mínimo histórico en era moderna. Los registros históricos del Servicio de Inmigración muestran 201.780 arrestos en 1970 y 263.991 en 1971. Este año fiscal establece nuevo mínimo absoluto documentado. Crucialmente, 70% de los arrestos totales ocurrieron durante los últimos 3 meses caóticos de la administración Biden. Bajo Trump, los últimos 8 meses produjeron menos de 70.000 aprehensiones totales combinadas, promediando menos de 9.000 mensuales. El contraste con la era Biden es devastador numéricamente. Durante 4 años fiscales de Biden, la patrulla fronteriza aprehendió 7.442.003 migrantes que cruzaron ilegalmente. En comparación directa, 4 años de Trump vieron solo 2.152.655 aprehensiones totales. Las aprehensiones mensuales promedio cayeron dramáticamente desde 50.000 bajo Biden a menos de 7.000 bajo Trump, reducción de 86%. Crucialmente, durante 5 meses consecutivos este año, los agentes liberaron 0 extranjeros ilegales al interior estadounidense, contrastando con millones liberados bajo Biden mediante programa de captura y liberación. Las políticas enfocadas en aplicación rigurosa de ley migratoria existente generan resultados medibles dramáticos sin apologías ni excepciones discrecionales que socavan integridad del sistema legal. Del éxito en seguridad al éxito en economía. JP Morgan Chase respalda la agenda America First con compromiso de inversión de hasta $10.000 millones en territorio estadounidense, consolidando la confianza del sector financiero privado en las políticas económicas de Trump. Esta decisión del banco más grande de Estados Unidos por activos totales envía señal inequívoca. El capital corporativo responde positivamente cuando la regulación gubernamental se reduce estratégicamente sin comprometer estabilidad financiera. El anuncio representa validación directa desde Wall Street hacia políticas que priorizan crecimiento doméstico sobre consideraciones multilaterales abstractas. JP Morgan, dirigido por el influyente Jamie Dimon, evaluó mediante análisis interno que el entorno regulatorio actual favorece expansión significativa de infraestructura tecnológica, servicios financieros y manufactura avanzada dentro de Estados Unidos. Los 10.000 millones se desplegarán durante 3 años en proyectos específicos que incluyen desarrollo de 20 centros de datos masivos para inteligencia artificial y computación en nube, expansión de 400 sucursales bancarias nuevas en comunidades rurales desatendidas y financiamiento preferencial de manufactura avanzada repatriada desde Asia. La decisión refleja confianza institucional profunda en que políticas coordinadas de reducción de carga regulatoria, reforma fiscal corporativa que reduce tasas efectivas del 35 al 21% y priorización clara de intereses estadounidenses crean incentivos estructurales poderosos para inversión de largo plazo productiva que genera empleo. Durante la administración anterior, JP Morgan expresó frustración pública repetida con regulaciones bancarias que incrementaban dramáticamente costos de cumplimiento sin beneficios proporcionales para estabilidad financiera sistémica. Este respaldo financiero masivo contrasta dramáticamente con la fuga de capital que experimentan economías sobrereguladas en Europa Occidental, donde empresas enfrentan burocracia paralizante y costos energéticos prohibitivos. Cuando gobiernos reducen intervención innecesaria y permiten que mercados funcionen eficientemente, el capital corporativo fluye naturalmente hacia oportunidades productivas que generan empleo sostenible y crecimiento económico real. Del éxito americano al caos asiático. Combates feroces entre el ejército pakistaní y el régimen talibán de Afganistán dejaron entre 23 y 58 muertos, con cifras que varían drásticamente entre Kabul e Islamabad, marcando el conflicto más letal entre ambos vecinos desde que los talibanes retomaron el poder afgano en agosto 2021. La violencia expone brutalmente cómo estados sin instituciones funcionales colapsan en espirales de violencia que devastan economías enteras y destruyen vidas. Los talibanes afirman mediante portavoz oficial haber matado 58 soldados pakistaníes y capturado 25 puestos militares fortificados en provincia fronteriza. Pakistán ofrece cifras muy inferiores pero asegura haber eliminado más de 200 combatientes afganos mediante ataques aéreos y artillería. Ninguna cifra puede verificarse independientemente. El acceso periodístico internacional a la región permanece severamente restringido por ambos gobiernos. Esta opacidad informativa caracteriza regímenes autoritarios que rechazan transparencia básica ante ciudadanos. El conflicto surge porque Pakistán exige que Kabul actúe decisivamente contra Tehrik-e-Taliban Pakistán, grupo insurgente vinculado ideológicamente a los talibanes afganos que opera desde territorio afgano atacando objetivos pakistaníes. Un informe de Naciones Unidas confirmó recientemente que TTP recibe sustancial apoyo logístico y operacional de estructuras talibanas afganas.
Más de 500 pakistaníes, incluidos 311 militares, murieron en ataques terroristas entre enero y mediados de septiembre de este año. El comercio transfronterizo bilateral se detuvo completamente cuando Pakistán cerró todos los cruces fronterizos oficiales a lo largo de 2.600 kilómetros de frontera porosa. Analistas regionales advierten sobre escalada inevitable hacia violencia generalizada con consecuencias impredecibles. Donde el Estado de Derecho es inexistente y autoridades carecen de legitimidad democrática, la guerra permanente se vuelve norma destructiva que condena poblaciones enteras a pobreza. De la guerra entre vecinos al narcoestado colapsando. Marco Antonio Marino Leal, vicepresidente de la Cámara Nacional Federal de Comercio en Tamaulipas, fue reportado desaparecido en Reynosa, ciudad fronteriza controlada por el Cártel del Golfo. Este secuestro ocurre apenas un año después de que el entonces presidente de la misma Cámara muriera a manos del mismo cartel tras exponer públicamente extorsión sistemática que paraliza actividad económica. La Fiscalía Estatal confirmó que Marino Leal, residente de Tampico, viajó a Reynosa específicamente para reuniones urgentes sobre la creciente crisis de extorsión que afecta prácticamente todos los sectores comerciales. La Cámara Nacional ha sido extremadamente vocal durante años sobre la crisis de seguridad en Tamaulipas, donde múltiples organizaciones criminales extorsionan prácticamente todos los negocios del Estado, desde pequeñas tiendas hasta corporaciones multinacionales, bajo amenaza de violencia letal. En semanas recientes, el Cártel del Golfo convirtió a Reynosa en epicentro de violencia incontrolada mientras busca desesperadamente compensar dinero perdido tras el cierre por Trump del vacío legal de asilo que las organizaciones criminales explotaban sistemáticamente para traficar cientos de miles de migrantes pagando cuotas. El despliegue fronterizo masivo estadounidense también dificultó dramáticamente mover cargamentos de drogas, forzando al cartel a depender más de contrabando riesgoso a través de puertos de entrada oficiales donde inspecciones aumentaron. La desaparición ocurre poco más de un año después de que Julio Almanza muriera en ataque armado brutal tras exponer extorsión en conferencia de prensa. México ilustra trágicamente cómo debilidad institucional crónica y corrupción gubernamental permiten que carteles violentos capturen territorios enteros, convirtiendo regiones en zonas sin ley efectiva donde empresarios legítimos operan bajo amenaza constante de violencia que autoridades son incapaces o no están dispuestas a controlar. Del narcoestado mexicano al colapso político malgache. El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, abandonó el país el domingo tras perder el respaldo militar decisivo y enfrentar protestas masivas exigiendo su renuncia inmediata. La huida presidencial, confirmada por el líder opositor Siténi Randrianasoloñaico, ejemplifica dramáticamente cómo gobiernos corruptos finalmente colapsan cuando pierden legitimidad simultáneamente ante militares y ciudadanos movilizados masivamente. El paradero de Rajoelina permanece desconocido oficialmente, aunque fuentes diplomáticas francesas indican que fue evacuado en aeronave militar francesa desde base aérea cerca de la capital Antananarivo. Rajoelina, quien obtuvo ciudadanía francesa en 2014 mediante proceso acelerado, mantiene vínculos estrechos con París desde su juventud cuando estudió en Francia. Su oficina presidencial anunció mediante breve comunicado que pronunciará un discurso desde el extranjero dirigido a la nación, imagen surrealista de líder que ha perdido control territorial total sobre nación que supuestamente gobierna. Las protestas escalaron dramáticamente durante semanas cuando perdió respaldo militar crucial tras disputas sobre presupuesto de defensa y corrupción institucional. Esta pérdida de apoyo castrense resultó decisiva. Sin control efectivo sobre fuerzas armadas leales, ningún mandatario puede mantener poder efectivo contra movilización popular sostenida. Unidades militares completas y manifestantes civiles celebraron con júbilo su partida, recibiendo el fin de un gobierno percibido como corrupto, incompetente y ajeno a necesidades de población empobrecida. Madagascar ejemplifica fragilidad estructural de estados africanos sin instituciones robustas que trasciendan personalidades individuales carismáticas o conexiones tribales. Rajoelina llegó mediante procesos electorales cuestionados internacionalmente por observadores independientes, gobernó mediante concentración autoritaria de poder ejecutivo que marginó parlamento y falló completamente en entregar resultados económicos tangibles que mejoraran vida cotidiana de millones. Legitimidad gubernamental no proviene de retórica nacionalista hueca sino de resultados medibles concretos y respeto fundamental por límites constitucionales que protegen ciudadanos. De presidentes que huyen a expresidentes que ingresan a prisión. Nicolas Sarkozy, quien ocupó la presidencia francesa entre 2007 y 2012, entrará en la cárcel de la Santé en París el próximo martes 21 de octubre para cumplir condena de 5 años por asociación ilícita en el caso que investigó la financiación ilegal de su campaña presidencial con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. El Tribunal de París lo halló culpable el 25 de septiembre, determinando que entre 2005 y 2007, cuando era ministro del Interior con aspiraciones presidenciales, Sarkozy maniobró deliberadamente para obtener apoyo financiero ilegal del régimen libio autoritario.
los jueces dictaron ejecución provisional inmediata por gravedad excepcional de delitos contra integridad democrática, impidiendo que el recurso de apelación pendiente suspendiera automáticamente su ingreso carcelario, procedimiento extraordinario reservado para casos excepcionales. Esta decisión judicial generó controversia política inmediata. Sarkozy denunció mediante comunicado golpe judicial contra el Estado de Derecho francés. Representantes de derecha y extrema derecha, incluida Marine Le Pen, arremetieron públicamente contra jueces acusándolos de parcialidad política motivada ideológicamente. La presidenta del tribunal recibió amenazas graves de muerte en redes sociales, requiriendo protección policial permanente. Este es el quinto proceso judicial que Sarkozy enfrenta en el último lustro relacionado con corrupción y financiamiento ilegal. 11 personas más, incluidos 2 exministros de su gabinete, están implicadas en red de corrupción que canalizó millones de euros. Sarkozy mantiene enfáticamente su inocencia absoluta y promete no rendirse jamás ante injusticia. Francia demuestra que ningún líder político está por encima de la ley, aunque también expone dolorosamente cómo la corrupción política penetra profundamente instituciones incluso en democracias occidentales establecidas con tradición republicana. De fracasos políticos al reconocimiento de la excelencia económica. La Real Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philip Aghion y Peter Ovid por identificar los requisitos fundamentales del crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico y por desarrollar la teoría de la destrucción creativa. Este reconocimiento valida principios sobre cómo sociedades prosperan sostenidamente, mediante innovación empresarial, no mediante intervención gubernamental masiva que sofoca dinamismo económico. Mokyr utilizó fuentes históricas extensas para descubrir por qué el crecimiento económico sostenido se convirtió en norma solo en los últimos 200 años de historia humana. Su trabajo demuestra empíricamente que innovaciones tecnológicas requieren no solo saber que algo funciona prácticamente, sino tener explicaciones científicas rigurosas del por qué funciona. Esta combinación de conocimiento práctico y teórico permite que cada descubrimiento construya sistemáticamente sobre el anterior en proceso autogenerado de acumulación de conocimiento. Aghion y Ovid construyeron modelo matemático formal para destrucción creativa schumpeteriana. Cuando un producto tecnológicamente superior entra al mercado, empresas que venden productos antiguos obsoletos salen perdiendo. La innovación es creativa pero también destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia más eficiente, explica la academia. Este proceso doloroso es esencial para progreso, recursos fluyen desde actividades improductivas hacia productivas. Durante los últimos 2 siglos, el mundo ha experimentado crecimiento económico sostenido que ha sacado a millones de la pobreza extrema. El mensaje es transparente: las sociedades más libres económicamente, que permiten que empresas ineficientes quiebren naturalmente y nuevas prosperen mediante competencia, generan innovación tecnológica y prosperidad material sostenible que beneficia a poblaciones enteras mediante empleo productivo y productos mejores. Hemos recorrido historias de victoria y crisis, de liderazgo firme y fracasos estrepitosos. El Nobel de Economía confirma que la prosperidad surge de la innovación y la libertad empresarial, no de la intervención burocrática. Y esto ha sido todo por hoy en Actualidad Internacional. Los mercados libres, la responsabilidad individual y el liderazgo efectivo siguen siendo los pilares fundamentales de sociedades prósperas. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete al canal y comparte este episodio. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.